Buenas noches, doctor. ¿Qué tal? Pues aquí, mira, extrañándote, yo dije, bueno, ¿qué pasó con Marvin? De repente se me desapareció. Sí, doctor. Lo que pasa es que sí tuve temas de trabajo en las anteriores reuniones, pero ya me estoy poniendo al día. De hecho, quería comentarle que ya hice mis entregas. Creo que nada me falta el ensayo del estado del arte. Sí, ya estuve viendo ahí, precisamente iba a poner uno de tus trabajos para ir dando una orientación y entrar para el trabajo de hoy, que pues, básicamente es el de los expertos, ¿no? El que subiste. Entonces es el más adelantado que va ahorita. Faltan algunos que hay que ir poco a poco construyendo, ¿no? Pero para el tema de hoy creo que podríamos empezar con esta parte tuya para ver si me permiten compartirles para que vayamos sobre el mismo trabajo. Y ustedes me dicen si lo ven o no lo ven. Sí lo ven, ¿verdad? Sí, doctor. Porque este es el trabajo que nos presenta nuestro amigo Marvin, ¿verdad? Y que es sobre la teoría y obras de los expertos, ¿no? Tienes un cuadro de, hay que ir describiendo quién es el experto. Esto lo sacamos en función de la bibliografía de calidad que hemos estado generando y que pues nos va a dar básicamente un poquito de trabajo para encontrar qué otras obras más haya escrito el experto. Entonces aquí Marvin nos pone en la parte superior que el tema del experto, en este caso Monterrubio, Carvalho y Paz son tres, escriben el artículo y aquí él va buscando sobre Monterrubio, ¿verdad? Tiene el Monterrubio y lo que he estado escribiendo, ¿no? Entonces básicamente estas son las tres obras que reunió Marvin. Entonces es la teoría y obras principales, es esto, pero aquí te falta especificar cuál es la teoría. No nos hablas propiamente de la teoría, ¿no? Sino más bien de sus obras. Entonces, ¿cuál sería la teoría que Monterrubio está proponiendo, o que ellos están proponiendo, ¿no? Algo así, por ejemplo, si siguen que mencionar, por ejemplo, a Fayol, o si siguen a Mayo, o si siguen a Lanfi, o sea, ¿a quién de estos grandes teóricos de la administración están siguiendo o qué teoría están siguiendo? O si ya están hablando de teoría organizacional, por ejemplo, o teorías de la calidad. Es decir, ¿en dónde está situado este personaje? Entonces, habría que ponerle qué teoría es la que maneja Monterrubio para que más o menos entremos dentro de esta parte, ¿no? El número de citas es importante, cuántas citas tiene, aunque aquí habría que ver cuántas citas tiene esta obra. Análisis de contabilidad de autoridad gubernamental, cuántas citas tiene, si ha sido citado, o estado actual del régimen de planeación y ordenamiento territorial en México, cuántas veces ha sido citado. Monterrubio, normas y profesionales de la autoría, Sistema Nacional de Fiscalización, cuántas veces ha sido estudiado. Es por obra, pues, el número de citas. Y así ya sacamos el total también para ver quién tiene más citas, ¿no? Aquí tienes una obra citada más. La más citada es esta de normas profesionales de autoridad de sistema, supongo que con 21 citas, no sé si así lo consideras tú. El otro experto que nos pones es el experto Colmenares, ¿no? Y igual aquí también te faltó qué teoría es la que está practicando él, o sea, qué teorías él se inclina, ¿sí? Políticas de contabilidad gubernamental y disciplina financiera. Estoy viendo que está reuniendo básicamente del área contable, ¿no? Y además tiene 18 citas, entonces aquí como que le faltaría que otras obras más ha hecho este personaje Colmenares, ¿no? Otro experto que tienes es Rico, y aquí dices, Rico sí tienes una, dos, tres obras por lo menos, cuatro, perdón, en cuatro obras, aquí ya pasamos a la que sigue. Igual aquí habría que decir cuántas citas tiene la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Y luego, ¿cuál es la más citada? Pues es esta implementación de la administración contable municipal.
Aquí parece ser que es una especie de, no sé si de texto, ¿verdad? Con el cual están hablando de cómo se hace la implementación contable municipal. Aquí está otro experto, es Galindo, en teoría, también puedo decir qué teoría se ubica, contabilidad gubernamental, contabilidad 1, ¿sí? Entonces aquí estamos hablando como de un libro de texto, supongo yo, porque está en Editorial Patria, ¿sí? Y pues su obra, cuando necesitas, contabilidad Grupo Editorial Patria, cuánto les ha sido citado. Nomás tiene una, entonces habría que ver si no tiene más obras. Y de Salomón tienes una, dos, no más una, perdón. Y de esta también dices que tiene 10 citas. Entonces de Romero tenemos uno, dos, tres, cuatro obras. Y obviamente sobre contabilidad, quiere decir que ese señor sí es un experto porque ha escrito diferentes obras sobre contabilidad, principios de contabilidad, contabilidad para no contadores, contabilidad avanzada y contabilidad intermedia. Por la editorial parece ser que también son como que libros de texto, pero bueno, habría que ver si alguno de ellos cumple con la característica de ser un libro de teoría o un libro científico o libro técnico, ¿no? Igual Lara, también tienes 3 aquí, y falta el número de citas está 98 para el primer curso de contabilidad. Igual también te faltaría aquí poner la teoría y cuáles son por obras y quién necesita o no tiene cita. Y aquí en me quedé esperando el experto, pero ya vi que acá lo tienes. Entonces aquí como que te faltó poner aquí el experto. No sé si se valdría esto o si te referías a este autor, a esta autora o autor, ¿sí? Entonces, si este tiene bastantes obras, o sea que ha escrito varias obras, y obviamente que también te faltaría el número de esta, qué teoría es la que está siguiendo ella en sus obras, hacia dónde se cargan, ¿no? Bastantes tienes aquí, mira el sur, creo que hay bastante de ella. Entonces tiene 73 citas, la obra más citada, Esquema de transferencias esperados en México, premio Castillo por el fuerte impuesto. Esto me parece muy bien, que han logrado encontrar a estos expertos en el tema. Posiblemente no son propiamente, como diríamos aquí, no son generadores de teoría, o sea, no son teóricos, porque bueno, ya sabemos que los teóricos tienen una trascendencia más, dependiendo de en dónde se están situando y qué aportes han hecho al terreno en el que se encuentran. Pero bueno, tú ya nos justificarás por qué los pusiste y cuáles serían esos. Pero me parece muy bien, aunque con esos comentarios que te hago, ¿qué te parece? Si está bien lo que te digo o hay algo que nos quieras comentar tú. Sí, doctor, pues yo lo que hice fue tratar de abarcar como que los que más me llamaron la atención, al primero, y también por un comentario. Te nos fuiste. eh, más allá, más allá de Pacholi, más allá de pues así como que los padres de contabilidad, pues también hay autores muy reconocidos como Galindo, como, como Lara, por eso los quise incluir también. Pero sí, maestro, le agradezco sus observaciones y sobre todo el tema de las teorías, y eso me ayudaría ya más a como identificar cuáles son las principales teorías y cuáles son los principales fundamentos de esas teorías. Sí. Y porque aquí, por ejemplo, estamos en la administración, que hay teorías generales en la administración, ¿no? O sea, pero aquí tú te centras en las teorías contables. También hay teorías contables muy importantes. Entonces habría que señalar, bueno, bajo qué teoría contable o administrativa se están refiriendo a esos autores que tú tienes aquí, ¿no? Porque aunque se habla de la administración, también hay una parte que es la parte contable, ¿no? Supongo que por ahí va también tu tema. Entonces, digamos, los comentarios que te hago y esto que sirva para las compañeras también, que todavía por ahí les falta subir esta parte, pues que también vayan viendo cómo se van sacando los expertos.
si salen de las obras que ustedes están encontrando, ¿no? De las que hemos visto al principio. No necesariamente son libros, también pueden ser artículos, pueden ser ponencias, inclusive programas de televisión, ¿no? Es decir, hay bastante que se pueda encontrar en cuanto a documentos científicos, ¿no? Pero sí especificar en dónde anda la teoría, por ejemplo, Lara, en qué teorías, hacia cuál teoría se orienta, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que ser él el generador de una teoría como tal, pero sí saber en dónde. Entonces, ¿cómo lo sabemos? Si nosotros vamos a leer en Editorial Trillas a Lara, primer curso de contabilidad, vamos a ver su bibliografía, ¿no? Suponiendo que esto, repito, son de tipo escolar, ¿no? Sí, los textos, ¿no? Pero de todas maneras, pues vale, en ese sentido que está escribiendo el personaje. Entonces, lo que tendríamos que ver es ver en qué bibliografía se está basando él, ¿sí? Cuáles son las referencias que pone en su libro, en sus 3 libros, y tratar de ver, bueno, cuáles son los que son algo así como los libros Biblia, los libros más usados por él. Y eso nos orienta un poco hacia de dónde viene su orientación teórica, ¿no? Porque a veces van a decir, es que pues no sé de dónde viene, pero pues a lo mejor. Pero si haces esa búsqueda de cuáles son las bibliografías en las que se basa, puedes encontrar cuál es esa teoría en la que él está pendiente. O si tú ya eres un conocedor, Marvin, que yo creo que lo eres, ¿verdad? De las teorías contables, puedes decir, bueno, sigue más esta tendencia que esta otra, ¿no? Sí, aunque decimos las teorías contables muchas de ellas son más técnicas, ¿no? Pero eso no quiere decir que por técnicas no sean teóricas, o sea, no haya una parte teórica. Si hay una fundamentación teórica o principios teóricos en los que se basa la contabilidad. Entonces, más en nuestro tiempo que ya hay bastante sobre teoría contable, ¿sí? Entonces, habría que especificar más eso, pero eso sería para que tú lo fueras perfeccionando, ¿no? Más que nada. ¿Ok? Muchas gracias, doctor. ¿Un comentario que haga Griselda o Iliana sobre lo que nos presentó Marvin? Ustedes que saben más que yo. Buenas noches. Sí, ahorita que lo estuvo presentando, ya me quedó un poquito más claro. Sí, de hecho voy un poquito atrasada porque como la semana pasada me dio gripa muy feo, entonces la verdad sí, sí voy a atrasar las tareas. Pero ya con esto que estuve explicando, cómo lo estuve estructurando, pues ya ahí sí me queda un poquito mejor, ¿no? El cómo lo voy a terminar de armar, ¿no? Y algunos puntos que comentó ahorita, ¿no? Exacto, sí, para que puedan ustedes mejorar su trabajo también. Sí. ¿Ok? Pues bien, este es el trabajo entonces que nos presenta Marvin. Vamos a pasar ahora a la exposición del tema que nos ocupa. Este es el tema que nos ocupa hoy, que es la redacción del capítulo del marco teórico. Es decir, ya hicimos la búsqueda bibliográfica, tanto de libros como de revistas, como de expertos, como de artículos de revista, como ponencias en congresos, etc. Entonces, digamos que ya tenemos más o menos una buena información en esa bibliografía que hay que leer y hay que redactar el capítulo. ¿Se acuerdan que ustedes en el protocolo hicieron un esquema de marco teórico? ¿Sí? Entonces es el momento de regresar a ese esquema del marco teórico y revisar si después de que han leído esta otra parte, encuentran cosas interesantes o, digamos, conceptos que no habían considerado y que ahora pues, ya pueden empezar a introducirlo. Entonces quiere decir que ahí va a haber un cambio en la estructura. Entonces la primera parte, la primera tarea va a ser ese cambio en la estructura, ¿cómo lo vamos a hacer? La estructura del marco teórico. Recuerden que el marco teórico, como su nombre lo dice, es un marco, enmarca, o sea, nos pone los lugares en los que tiene que ir
algo que llamamos el problema de investigación o la aportación que queremos hacer, ya sea de tipo teórico o de tipo empírico con respecto a nuestra tesis, ¿no? Si queremos llegar inclusive hasta una propuesta de un cambio dentro de la misma empresa o institución en la que estamos, eso también lo tenemos que tener en cuenta, pero tenemos que decir en dónde nos estamos fundamentando. Si yo tengo que encontrar una teoría, ¿cuál es esa teoría que a mí me va a servir para enmarcar el problema que estoy, en este caso, estudiando? Entonces, algunos consejos que se suelen dar, consejos de tipo metodológico para redactar el marco teórico. Primero, pues es que se requiere hacer una revisión documental, que ya la hemos estado haciendo, ¿no? A eso ya la avanzamos. Se requiere saber cuáles son las fuentes originales de los autores de la teoría que justifican nuestro análisis de resultados. ¿Qué quiere decir esto? Que la revisión va en ese que hicimos antes, el estado del arte, donde veíamos quiénes habían aportado qué cosas, ¿no? Y ahí, como dice Mario, bueno, está Fayol, está un montón de teóricos anteriores, nos llevan hasta Confucio algunos, ¿verdad? Con respecto a la teoría administrativa, o sea, cómo se administra, cómo se gestiona, en este caso, una empresa, una institución, ¿no? Y de esa manera, pues tenemos que ver nosotros cuál es la teoría que también ustedes estén convencidos de que les sirve, ¿no? De que es importante, porque está la teoría clásica que ya pasó, ya tuvo Taylor y compañía, ya tuvieron su agosto, diríamos. Pero básicamente, o sea, a pesar de que veamos toda la historia de las teorías, las que se desarrollan más fuertemente son las del siglo XX, ¿no? Que trascienden a nuestro siglo XXI, y es en la que ustedes están ahorita enmarcando muchos de los problemas que ustedes tienen, ¿no? Es decir, cómo se está dando esta cuestión administrativa del manejo, del control de la empresa, de la gestión de procesos, ¿no? De la gestión de conductas o como lo que ustedes quieren hacer. Entonces ahí tenemos que ver en todas esas diferentes teorías, algunos cursos que ustedes ya llevan, posiblemente ahí les hablaron de estas teorías, y aunque no les dijeron a veces la teoría tal o tal, pero sí saben que por ahí están las teorías. Entonces hay que decir cuál es la que más se acopla al problema que estoy estudiando. Entonces su intención del marco teórico es saber quiénes son los autores de las teorías, ¿sí? Y desde qué marcos teóricos se han abordado las diferentes explicaciones o soluciones al problema, ¿no? Y basarnos en las obras originales lo más posible, ¿sí? Hay que resucitar a Fayol, a todos los antiguos, dependiendo de la teoría que ustedes vayan a querer encuadrar, para que busquen sus obras, cuáles son sus obras originales, ¿no? Y muchas ya están vueltas otra vez a reproducir. Se escribieron en el siglo pasado, por allá a principios del siglo, ahí en todas las teorías clásicas, pero ya a finales del siglo todo lo que es la teoría organizacional, pues obviamente que tiene otro más cercano a nosotros y que nos va a dar un marco más importante en cuanto a los adelantos que se tienen, ¿no? Actualmente pues ya están surgiendo algunos otros teóricos que ahorita ya con las nuevas tecnologías nos están llevando a una serie de cambios dentro de la administración, ¿no? Y dentro de la gestión administrativa, cómo aplicar todas estas nuevas tecnologías para un mejor resultado dentro de la teoría organizacional. Inclusive hay algunos doctorados en teoría organizacional, como el de la UAM, que están haciendo énfasis en estas nuevas formas de construcción, del control y del manejo de los procesos. ¿Cómo hay que redactar el marco teórico? O sea, lo que se requiere saber primero son cuáles son los conceptos fundamentales de las teorías, ¿sí? De acuerdo a lo que encuentra en las preguntas que se hicieron ustedes, los objetivos y las hipótesis de investigación. Ahí ustedes, sin querer queriendo, como dirían por ahí,
han estado haciendo énfasis en palabras claves que metieron en las preguntas, que metieron en los objetivos y que están manejando en las variables de las hipótesis. Esos son, digamos, parte de los conceptos fundamentales que van a buscar en las teorías, ¿no? Y a veces también, dependiendo de cómo hagamos la pregunta, y además los términos técnicos que utilizamos para hacerla, ya nos dan cierta orientación a determinado tipo de teoría, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy hablando de alienación y de cosas por el estilo, pues básicamente me estoy metiendo en una teoría de tipo marxista, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué sería eso? Pero si yo estoy hablando de estructura de función, pues estaría en la parte estructuralista, funcionalista. Si estoy hablando en términos más técnicos, bueno, también tendría que ver cuál de todas esas teorías son las que me van a facilitar este desarrollo de los conceptos. Entonces, los conceptos ya los tienen ahí en las preguntas, los objetivos y las hipótesis. Hay que extraer las obras originales de los autores de las teorías en las que se refieren esos conceptos. Pues vamos a ver esas obras, cómo los manejan, ¿no? Si hay cambios entre la teoría X, la Z, la teoría A, o la teoría de calidad, las teorías de la calidad, o las teorías organizacionales, de desarrollo organizacional, es decir, en cuál de esas teorías enmarcamos los conceptos que estamos utilizando. Y luego nos vamos a buscar las definiciones conceptuales que están dando los teóricos para decir, esta es la base de lo que me está diciendo. Y las operacionales, es decir, cómo esas se operacionalizan de tal manera que puedan ser conceptos manejables, ¿no? Palabras manejables, y son también observacionales, ¿no? Es decir, los conceptos y las variables que tienen el problema según los teóricos. Luego vamos a ver cuáles van a ser las definiciones conceptuales que vamos nosotros a obtener, igual las operacionales de los conceptos y variables, el objeto de estudio que vamos a tomar de los teóricos. Es decir, a veces la teoría no llega necesariamente a las operacionales, ¿sí? Que son descriptivas, que nos van a dar los indicadores, la forma de medir las variables. Pero sí hay gente que después trabajó sobre las teorías y están haciendo ahorita algunas derivaciones operacionales de esas teorías, ¿no? Por eso es importante que consultemos también lo actual para ver cómo le han hecho otros para bajar las teorías a términos observacionales y operacionales. En caso de que no nos satisfaga alguna de las teorías, como dice ahorita Mario, bueno, es que ya Chole hablar de Fayol y de Mayo, Nelson Mayo y de Bowen y de todos los demás, hay que hablar de nuevas, o sea, algo acorde a nuestro tiempo, cuáles son estas nuevas definiciones que tenemos que sacar. Entonces vamos a buscar nuestras propias definiciones conceptuales y operacionales a partir de esos resultados obtenidos, ¿sí? Y sobre todo, vamos a utilizar lo que llamamos una metodología cualitativa. ¿Qué significa la metodología cualitativa? Es la que tiende a teorizar, a hacer teoría. Nos preguntamos una cosa: o voy a aplicar una teoría o voy a generar una teoría. Si voy a aplicar una teoría, entonces la voy a buscar. ¿Cuál es la mejor teoría? ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo derivo de un marco teórico, los conceptos fundamentales de una teoría, y digo, esta es la que va a ganar. Cuando yo digo no estoy de acuerdo, pues a pesar de que tengo tantas teorías, con la forma en que se maneja ahora la empresa, ¿no? Ni Drucker nos está diciendo nada. Entonces vamos a meternos en la metodología cualitativa y vamos a extraer del entorno inmediato que tenemos de la empresa o de la institución que estamos nosotros manejando, y de ahí vamos a ir generando, teorizando la práctica, se llama esa teorización de la práctica. Entonces, también recomendamos que se realice de preferencia a partir de documentos bibliográficos, o sea, libros, tesis, capítulos de libro. ¿Por qué? Porque normalmente digamos, los teóricos escriben libros donde expresan la teoría como tal. Los artículos son más bien para avances o aplicaciones
de conceptos, ¿no? Entonces, en los libros teóricos, o sea, por eso se llaman, vamos a llamarle así, no son libros de texto, sino son libros científicos, porque van a darnos principios, van a darnos teorías, van a darnos leyes, van a darnos una serie de reglas con las cuales vamos a manejar un poco los juegos que tenemos en la gestión administrativa. Por eso ahí se dice que, bueno, buscamos libros, tesis o capítulos del libro. ¿Sí? La información que sea lo más actual posible de 10 años a la fecha, para que de ahí podamos irnos después hacia cuáles serían las obras originales de los autores, ¿no? Como repito, casi la mayoría de los autores digamos, de las teorías administrativas se generan en el siglo pasado, ¿sí? Entonces, muchos de los que escribieron están sus obras en el siglo pasado. Algunos están ahora surgiendo, pero nosotros tendríamos que ver si todavía la teoría es vigente, si todavía se puede seguir aplicando, o cómo se ha ido actualizando esa teoría y quiénes lo han actualizado. Que se realicen reseñas de las obras directas del autor. Es decir, voy a tener que hacer una reseña de la obra, ¿sí? De Fayol, o de Tormayo, o de Drucker, o de quien más sea recomendable, para que yo diga, bueno, por ejemplo, la teoría de sistemas de Talanfi, bueno, cómo la saco de ahí, la teoría, y cuál es el libro fundamental para ver esta teoría de los sistemas. O si estoy hablando ya posteriormente, la teoría de los sistemas complejos, cómo le voy a hacer para hablar de la teoría de sistemas complejos en cuanto a la forma de organización de la sociedad. Y luego se obtiene la información a partir de la obra original del autor, ¿sí? En su caso, si no la leemos en su idioma original, pues la mejor traducción, pero siempre sacando de ahí, es más posible, más factible, cuando vayamos al original y saquemos de ahí cuál es el concepto que él está utilizando, ¿no? Algo así como cuando dicen los protestantes, si no está en la Biblia Reina Valera, no vale, ¿no? Entonces, es decir, algo así nos diríamos acá, si no está en el libro de Fayol, en el libro de Talanfi, en el libro de Drucker, en el libro de... Entonces, no es válido. ¿Por qué? Porque ya hubo una traducción. Entonces, esa traducción que hace, la interpretación que hace otra persona de lo que dijo el autor del texto, ¿no? Bien, entonces el marco teórico, ya que tenemos todo esto, se redacta en forma de capítulo de una tesis, ¿sí? Donde se van a describir y explicar los conceptos fundamentales que hemos manifestado del análisis de los resultados y presencia de los objetivos que pretendemos hacer. ¿Sí? ¿Cómo pretendemos nosotros hacer el análisis de los resultados una vez que pongamos en práctica nuestra propuesta o nuestra solución que queremos darle al problema? Y vamos a especificar la propuesta metodológica más exitosa como conclusión, explicando las razones o motivos que lo llevaron a establecer, es decir, quiénes o cuáles o cómo se dio esta estrategia metodológica. Por lo que se revisa la estructura de la presentación y análisis de datos, se compara con la redacción preliminar elaborada del seminario de investigación de tesis 1 y se reestructura a la luz de la información encontrada, ¿no? Entonces, se trata de que haya coherencia entre lo que esperamos del análisis y el marco teórico. Es decir, ya estuvimos previendo cómo pudiésemos hacer a través de las entrevistas, de las encuestas, o de las observaciones, o de la observación participante, de la intervención sobre el fenómeno, pero eso tiene que coincidir con el marco teórico, tiene que ensamblar como si fuera un rompecabezas muy bien entre marco teórico y análisis. Se ordena la información acorde a la nueva estructura, ¿sí? Entonces ya hemos revisado, como decía, la primera tarea es revisar si la estructura queda como estaba o si le vamos a dar una nueva reestructuración. Entonces tomamos ya la nueva estructura y vamos a redactar explicando los conceptos fundamentales de la teoría primero y su operacionalización de variables después. Ahí vamos a hablar de los indicadores, de forma argumentativa, no expositiva,
vamos a decir por qué queremos eso, o sea, argumentar por qué eso es importante tomarlo de esa manera y no de otra. Para ello utilizaremos lo que se llama consejo de Van Dijk, lo que es la mesoestructura de un capítulo. ¿Sí? Mesoestructura habla de la estructura de los trabajos científicos, y habla de una macroestructura, de una mesoestructura y de una microestructura. Entonces, como estamos en un capítulo, se llama meso porque es una parte de lo que es la estructura de una tesis, ¿no? Entonces, en un capítulo va siempre las fases de apertura, de desarrollo y de cierre. ¿Qué hay en esta fase de apertura, de desarrollo y de cierre? Pues son las formas como vamos a ir introduciendo la información. La mesoestructura del capítulo en la apertura, normalmente explicamos en un párrafo o dos, con mucho, el objetivo del capítulo. O sea, en este capítulo pretendemos, o en este apartado pretendemos tal cosa, explicar los conceptos fundamentales de la teoría y en dónde lo vamos a enmarcar, hasta dónde llegan los alcances de ese capítulo y la aportación que va a tener para el trabajo de la tesis. Es decir, es muy importante para poder fundamentar el trabajo de análisis de la tesis, bla, 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 y con lo cual podemos decir que nuestra premisa teórica con la cual vamos a trabajar nuestra argumentación completa de la tesis. En el desarrollo, que es la segunda parte, ya dijimos que hicimos por lo menos un párrafo con el objetivo, los alcances y la aportación al trabajo. Entonces, en el desarrollo lo que sigue, vamos a ir subdividiéndolo en subcapítulos, ¿no? Subcapítulos, por ejemplo, capítulo 1 es el capítulo 1, capítulo 1.1, capítulo 1.2, etc., según la estructura que tengamos, ¿no? Y vamos a ir desarrollando y exponiendo y argumentando los conceptos teóricos que fundamentarán los resultados de nuestro trabajo de tesis, ¿sí? Tanto en sus definiciones teóricas, o sea, la teoría sacada del teórico tal y como lo define teóricamente, y después aterrizándola en las definiciones operacionales de la variable y sus indicadores. Es decir, cómo voy a observar, por ejemplo, la conducta de un proceso, ¿sí? Por ejemplo, el proceso de inscripción en una escuela, cómo se va a dar, cuáles son digamos, las definiciones teóricas de los términos técnicos que utilizo para ese proceso, y cómo voy a observar, si cuál es la definición operacional de variable indicador, qué es lo que observo, ¿no? En cada uno de ellos. O si voy a proceder en términos cualitativos, entonces cuáles van a ser los códigos, los precódigos que voy a utilizar y hacia qué teorías voy a atender según el enfoque metodológico, ya sea cuantitativo o cualitativo, por cuál nos vamos a ir. En el cierre se van a redactar las conclusiones del capítulo, ¿sí? Ya que explicamos todos los conceptos y las variables y los indicadores que voy a utilizar de acuerdo a la teoría que estoy manejando, entonces en el cierre ya hablo de qué concluyo ese capítulo y establezco la relación que va a tener en otro párrafito hacia el análisis de resultados, que sería la siguiente fase que vamos a hacer. En cuanto al estilo, hay que redactar, hay que tener estilo en la redacción. El estilo científico es muy especial y es diferente al estilo, en este caso, literario o poético, ¿no? Entonces, lo que debemos de cuidar siempre es que la redacción sea clara, precisa, objetiva, lo que llamamos un estilo directo, es decir, sin ponerle tantos adornos, sino tal y cual como lo estamos observando. Entonces, que sea claro el concepto, que sea clara la redacción que hacemos, que sea precisa con lo que queremos decir y que sea objetiva, es decir, que cualquiera puede llegar a probarla si necesita, ¿no? Y que la entienda perfectamente. Igualmente tenemos que cuidar el manejo del idioma español, eso a veces nos falla, hay que recordar un poco nuestras clases de redacción allá de la prepa, si es que tuvieron esas clases. Pero bueno, creo que son los signos de puntuación, de acentuación, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, a veces hacemos párrafos muy largos, ¿no? Y tenemos que ver que sea claro, preciso y conciso. Entonces no necesito hacer párrafos muy largos, tengo que hacer párrafos más cortos.
cada párrafo que contenga una idea en específico, ¿no? De tal manera que si paso a otra idea, paso a un siguiente párrafo y así me voy párrafo por párrafo construyendo. Eso es lo que llama Van Dijk, le llama la microestructura. O sea, cada párrafo en su propia construcción debe tener una idea principal con sus ideas secundarias. Pero cuando ya se cambia de idea principal, se inicia con otro párrafo. Entonces, los signos de puntuación nos ayudan a dar énfasis, ¿sí? Y a veces, como en el español, somos muy dados a utilizar el hipérbato, es decir, cambiar el orden de la estructura de la oración con un párrafo. Entonces, a veces podemos, por ejemplo, darle, por ejemplo, me dicen, es importante señalar que es importante, o sea, no tiene sujeto, entonces ¿dónde dejamos al sujeto de es importante? ¿Qué es lo que es importante? Y de ahí lo empezamos a hacer. Si es importante esto en coma, ¿por qué? Porque todavía no tengo el sujeto, ¿dónde está el sujeto? Y después, ¿dónde voy a encontrar el sujeto? ¿Y cómo voy a hacer con el predicado? ¿Cuáles son los diferentes, digamos, en este caso, partes que conforman esa oración? Y tengo que ir separando por comas hasta que construya bien la frase. Si no, pues entonces usamos el directo, es decir, sujeto, verbo o complemento. Y hacemos la acentuación y puntuación, pasamos punto y coma, es cuando seguimos sobre la misma idea, pero hacemos una variación de la idea. Y punto y seguido cuando estamos continuando con la misma idea, pero con algo diferente que estamos viendo sobre la misma idea. Y punto y aparte cuando ya pasamos a otra idea diferente, ¿no? También tenemos que fijarnos en los aspectos metodológicos, de lo que es la citación y las referencias, ¿no? Es decir, eso siempre en el estilo APA, ya tienen ustedes ahí el documento del APA para que puedan ver cómo se hacen las citaciones. Recuerden que la cita textual, que es la que siempre trabajamos, cuando es menor a 40 palabras, se encierran entre comillas. Eso ustedes si usan el Word les va contando las palabras, subrayen lo que, no, más bien no subrayen, sino pónganle para que les marque, si marquen toda la frase que están copiando, y ahí les va a decir cuántas palabras tiene en el Word. Aparte de la parte de abajo, ahí dice tantas palabras de tantas. Y entonces, si son más de 40 o más, las van ustedes a pasar a otro formato. Pero si son menos de 40, son 39, hasta 39 llegan, entonces las van a poner entrecomillados. Cuando es de más de 40 palabras, utiliza la sangría especial de 1.27. Entonces, la sangría del lado izquierdo la vamos a poner ahí con un interlineado de un interlineado doble, pero es con la sangría especial de 1.27. Y el tipo de letra Time New Roman 12, que es el que vamos a usar, es el que recomienda el APA, ¿no? O sea, utilizar el Time New Roman 12 para, en general, toda la redacción, incluyendo citas o incluyendo la redacción normal. Solamente hay cambios especiales cuando estamos hablando del capítulo. El capítulo, ¿sí? Al inicio del capítulo, el nombre del capítulo y el número del capítulo se ponen en Times New Roman 14 y negritas. Los subtítulos se ponen en Times New Roman 12, pero en negritas y con la numeración correspondiente. Entonces, número y nombre del subcapítulo, para que vayan viendo. Algo que estaba teniendo ahorita, algunas de las teorías administrativas, que ustedes las conocen más que yo, son expertos ya en este campo, son, por ejemplo, las teorías de la administración científica de Taylor, ¿sí? Se hace énfasis en las tareas, ¿sí? En los principales enfoques, la racionalización del trabajo en el nivel operacional, las teorías clásicas de la administración, con Fayol, ¿verdad? En la estructura y las funciones, habla de estructuras y funciones, y habla en principales enfoques son la organización formal, principios generales de la administración, funciones del administrador. Las teorías de la burocracia de Weber, ¿no? Hace énfasis en la estructura y la reglamentación del funcionamiento, y principales enfoques son en la organización formal burocrática, la racionalidad
la racionalidad organizacional. Y la teoría de las relaciones humanas de Hugo Munstenberg y Elton Mayo, en las relaciones interpersonales hacen énfasis y habla de una organización informal, motivación, comunicación, liderazgo y dinámicas de grupo. Entonces, estoy planteando esto para que más o menos vean sobre cuáles son las teorías y en dónde están ustedes situados, cuál podría quedar en la que ustedes estén encontrando. La teoría de la calidad total, de Deming, Philip Crosby, Ishikawa, Ringbaum, Joseph Juran, en la tecnología y las personas, ¿no? Y hacen énfasis en el compromiso, la participación, la comunicación, el trabajo en equipo y la planificación como elementos de la calidad total, ¿no? Sobre todo surgen a finales del siglo pasado también estas teorías de la calidad que se concentran después en el famoso ISO, ¿no? La teoría Z de William Ouchi, en las relaciones humanas, con complemento a la administración científica y la participación en la toma de decisiones, la comunicación, el trabajo en equipo, donde hacen énfasis el enfoque. La teoría de las organizaciones como sistemas sociales, Daniel Katz y Robert Kahn, hablan del carácter cíclico de los eventos sociales y relaciones entre ellos. Y nos van a hablar de la organización como un sistema social abierto de interacción con el ambiente. O las nuevas teorías de las relaciones humanas, con Thomas Peters y Robin Waterman, en las personas, hacen énfasis en las personas, y hablan de una relación de condiciones laborales, estado de los trabajadores, seguridad en el trabajo, estimulación de la creatividad y recompensas a los trabajadores. La teoría de las contingencias, de Chandler, de Burns, de Staker, de Woodward, de Lawrence y de Lodge, hacen énfasis en la relación ambiente-estructura de la organización, el análisis de las relaciones funcionales que se establecen entre el ambiente y las estructuras y técnicas administrativas, ¿no? Sí, grandes rasgos. Teoría del desarrollo organizacional, la más cercana a nosotros, la de Warren Bennis, Edgar Schein, Robert Blake y Janice Moulton. En las personas, hacen énfasis en las personas. Cambio organizacional, sí, planeado, enfoque de sistemas abiertos, ¿no? La Bertalanffy, que también por ahí aparece, que es la de teoría de sistemas, estamos hablando de teoría de sistemas complejos, que está también muy fuertemente en la parte organizacional. Entonces, estas son algunas de las teorías administrativas que ustedes posiblemente conozcan, repito, mejor que yo, porque son expertos en el área, pero que más o menos esto es lo que estamos buscando en términos de nuestro marco teórico, o sea, dónde vamos a fundamentar lo que estamos nosotros tratando de estudiar en nuestro problema en concreto. ¿Okay? Entonces, hasta aquí dejamos esta explicación, que es lo que básicamente sería lo que vamos a hacer ahora nosotros. Entonces, repito, son cuestiones de tipo, en este caso, teórico. Ustedes tienen que fijarse bien en cuál es la teoría que ustedes están tomando en cuenta y cómo van a explicarla en función de las preguntas, objetivos e hipótesis que ustedes han formulado. Eso es básicamente lo que van a hacer, pero primero van a tener que revisar la estructura para ver si se sigue sosteniendo. Si no, bueno, qué nuevas cosas se introducen a partir de lo que ya estuvieron leyendo, empezaron a entresacar ideas y hacer la redacción después ya en función de la nueva estructura de su capítulo del marco teórico. ¿Qué les parece esta parte? ¿Cómo la ven? Ya se nos fueron dos. Bien, doctor. Pues bastante trabajo, ¿no?, que tenemos por delante para poder hacer el marco teórico, ¿no? O sea, volver a retomar, ¿no? Porque como usted dice, ya lo habíamos abordado en el primer módulo, ¿no? Cuando empezamos a estructurar, ¿no? Exacto, sí, ustedes, o sea, no están partiendo de cero, ya lo tienen, pero ahora es profundizar, estamos profundizando. Entonces,
Es el momento ahorita de profundizar y darse cuenta de la teoría en la que ustedes están o con la que ustedes se compaginan más. Eso es lo más importante. Y que pueda ser de una manera práctica, operable en el estudio que están tratando de hacer. ¿Tú, Griselda, qué opinas? No, sí, que igual, pues bastante, doctor, bastante que hacer, bastante que más bien sentarnos, ¿no? Concentrarnos para poder ir identificando esas teorías con las que debemos identificarnos y ya poder meternos más a la redacción. Sí, tienen el del APA, ¿verdad? Sí lo tienen, entonces para que vean ahí lo de las citas Sí, y de la las referencias también, porque hay que poner sus referencias de los libros que utilizaron y cómo los utilizaron, ¿no? Entonces, siempre tiene que haber un diálogo, eso es lo importante del marco teórico. Es una argumentación dialogada, ustedes dialogan con los autores, por eso que vamos con los teóricos, y bueno, con los comentaristas, yo se les suelo llamar así, que son, por ejemplo, los artículos que nos acabamos de encontrar, ¿no? Si los últimos 5 años, bueno, cuáles son los artículos que han publicado sobre eso, el problema, y ellos cómo dialogaron con los autores. Ahora, ustedes cómo dialogan con los autores. Háganse una idea de que están dialogando con Mayo, o con Drucker, o con Elton, con quien sea, ¿no? Dependiendo de la teoría que ustedes estén trabajando, y pónganse a manejar con él el lenguaje técnico que están utilizando ustedes. Porque lo que se trata es que en el marco teórico introyectemos acá, en nuestro cerebro, todos esos conceptos, ¿sí? Todas esas variables, todos esos indicadores con los que se está observando el fenómeno, para que después les sea más fácil cuando ya lleguen a la parte empírica, hacer el análisis empírico. Porque de otra manera se van a perder. O sea, a partir de este marco teórico, ya con la parte operacional, que es bajar a los indicadores, ¿sí? En ese momento van a poder construir sus instrumentos de investigación. Si yo voy a hacer una entrevista, o si yo voy a hacer una encuesta, o si yo voy a hacer una guía de observación, ¿sí? O si yo voy a hacer inclusive un procedimiento, una planeación, una intervención, una propuesta, pues tengo que tener en cuenta cuáles son estos indicadores específicos por variable, por concepto que voy a utilizar, ¿sí? Para hacer la observación. Porque de esa manera pues, voy a construir bien mis ítems, mis preguntas, para poder obtener la información que necesito. De otra manera me puedo perder. Hay algunos que me dicen, oiga maestro, es que nos dicen ahí que las preguntas se hacen de lo que uno quiere saber, ¿sí? Estoy de acuerdo con eso, de lo que tú quieres saber. Pero la teoría te está dando un sustento para que tú preguntes lo que sea conveniente, ¿no? Porque si yo quiero saber muchas cosas, pero no vienen al caso, ¿no?, de lo que estoy investigando, pues obviamente voy a preguntar cosas que no son con respecto a la información que necesito, que requiero para afianzar mi hipótesis, para afianzar mi tesis, ¿sí? Entonces me pierdo, es donde me empiezo a perder. ¿Por qué? Porque hago preguntas sin ton ni son, y a veces todo el mundo dice, mete de caché muchas cosas, sí, pero hay unas preguntas que se van a hacer, eso lo vamos a ver ya después en el siguiente módulo, que tienen que ver con la parte de la filiación, es decir, cómo identificamos al informante, ¿no? Pero hay las otras preguntas que tienen que ir con respecto a la información que necesitemos, ya no a la afiliación, sino la información que necesitemos para cada variable, para cada indicador, ¿sí? Y de esa manera podamos establecer las interrelaciones que se vayan a dar. Por ejemplo, algunos me dicen, es que yo utilizo la cualitativa y entonces ahí es, pues lo que me digan, tampoco, o sea, dejas hablar al entrevistado, te va a decir muchas cosas que no vienen al caso, ¿no? Entonces tú tienes que saber dirigir, ¿no?,
Es decir, es una forma también del manejo administrativo de investigación, saber dirigir y llevar el control de lo que tú necesitas saber, porque de otra manera el informante te puede dispersar y contarte un montón de cosas, y a lo mejor puede ser muy interesante, pero si te pierdes, no era el objetivo de tu investigación y entonces terminas haciendo otra tesis que no es la que estabas tratando de hacer. Entonces es importante este marco teórico que lo hagan muy bien y que lo tengan muy bien pensado desde esa reestructura que tienen que hacer. Pues para eso pues requiere que ya hayan leído, ya habíamos hecho lo de las fichas, ¿verdad? Ya hicieron sus fichas a todo de ¿no? Sí, en eso vamos. Sí, justamente. Ok, porque ahí tienen que irse apropiando de todo eso que dice ahí, porque el momento en que van a tener que redactar, tienen que tener ya todo ese bagaje y ese manejo del lenguaje que te necesitan técnico para realizar el marco teórico y después, bueno, vamos a aterrizarlo en los instrumentos y finalmente ya en el ejercicio directo del trabajo de campo que van a tener que hacer o de la observación que van a tener que hacer o de la intervención que van a tener que hacer con el fenómeno que van a estudiar. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario antes de que No, callen y otorguen? no, todo claro. ¿Todo claro? Perfecto. Bueno, pues entonces nos veríamos entonces la próxima semana, en que vamos a ver el siguiente punto. Nada más nos quedan creo que ya 2 semanas para terminar, así es que las tareas o las actividades que ya hayan sido retrasadas, por favor, cúbranlas para que podamos ir manejando ya las calificaciones que nos están pidiendo en la coordinación. Sí, doctor, muchas gracias. Les agradezco mucho su participación.